Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Pláceme saludarlos el día de hoy. No se les olvide que la temática de hoy es cómo realizar una matriz de costo y cómo realizar una matriz de utilidad. Entonces, vamos a iniciar con ese proceso. Les voy a dar toda la explicación desde la liquidación de la nómina hasta la clasificación de los costos fijos y los costos variables y con base a eso vamos a desarrollar la actividad. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces estamos aquí desde la tabla, ¿cierto? Recuerden que vamos a hablar de que nos piden presupuestar o nos piden costear el servicio de laboratorio clínico. Entonces, como tocamos el tema en clase, nosotros dijimos que hay unos requerimientos específicos para cuando yo quiero abrir el laboratorio clínico. Recuerden que aquí nos saltamos el concepto de habilitación y todo el proceso de habilitación dentro de las entidades de la salud o dentro de la prestación de servicios sanitarios. Nosotros hablamos del requerimiento del equipo humano y del equipo técnico y lo que tenga que gastar en servicios públicos para poder llevar a funcionamiento el laboratorio clínico. Pero recuerden que es mucho más exhaustivo desde su conocimiento como administradores en salud, como contadores públicos. Lo que nosotros podemos hacer es eh, cuantificar y clasificar la clase de costos en los que vamos a incurrir. Recuerden, aquí hacen, yo como tomo unos requerimientos generales, pero a la hora de llevarlo a cabo dentro de la vida real, nosotros tenemos que costear absolutamente todos los requerimientos, que si yo tengo un costo de habilitación, yo tengo que poner el costo de habilitación. Si tengo, no sé, el costo de adecuaciones locativas, también tengo que poner los costos de adecuaciones locativas, pero lo que tengo que tener en claro es que yo tengo que clasificar absolutamente todos los costos que tenga dentro del servicio. Recuerden que vamos a hacer un costeo, vamos a hacer una proyección o vamos a hacer un presupuesto de lo que es la apertura de un servicio de laboratorio clínico. Entonces, como requerimientos, tenemos acá unos requerimientos humanos, ¿cierto? Un recurso humano, tenemos un equipamiento y tenemos unos servicios. Y con base a esto vamos a generar algo que se llama una matriz del costo. La voy a hacer por aquí, una matriz de costos. Listo. Entonces vamos a partir de que primero nosotros debemos hacer una clasificación de qué son costos fijos, de qué son costos variables y con base a eso vamos a llenar esta matriz de costo, que la matriz de costo tiene unos campos que son el nivel de actividad, ¿cierto? Sería uno de los campos, el costo fijo, unidad, tenemos el costo fijo total, tenemos el costo variable unidad, costo variable total, costo total y por último tenemos el costo total unidad. Entonces, cuando yo esté hablando de una matriz de costos, nosotros vamos a tener estos conceptos dentro de la matriz: nivel de actividad, costo fijo unidad, costo fijo total, costo variable unidad, costo variable total, costo total y costo total unidad. Recuerden, chicos, que en clases anteriores o nosotros tenemos que tener un conocimiento previo. ¿Cuál es ese conocimiento previo? Nosotros tenemos que haber clasificado los costos, tenemos que saber clasificar los costos, nosotros tenemos que haber estudiado todo lo que es la clasificación de los costos según, por ejemplo, en la clasificación de los costos nosotros encontramos de acuerdo con la función en la que se incurre y hablaríamos de unos costos de producción, unos costos de distribución o venta y unos costos de administración. De acuerdo con la identificación con el producto o servicio hablaríamos de costos directos, de costos indirectos. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados hablaríamos de costos históricos o costos predeterminados. Hablaríamos también de acuerdo a la importancia
importancia en la toma de decisiones, hablaríamos de costos relevantes, de costos irrelevantes, pero entonces recuerden que antes nosotros tenemos que tener un conocimiento previo en todo lo que es clasificación de los costos y la clasificación de los costos en relación con este nivel de actividad, porque nosotros podemos poner aquí que hay un nivel de atención o un nivel de actividad de 500 o de 400, vamos a hablar de 400 citologías para este caso. Este nivel de la actividad, recuerden que siempre me lo da el ejercicio o nosotros lo tenemos que pronosticar, presupuestar o prever o proyectar mediante algo que se llama un presupuesto de ventas. Más adelante en otra clase les enseñaré cómo hacer un presupuesto de ventas desde los históricos de ventas de años anteriores, de meses anteriores o de días anteriores. Por ahora solo vamos a saber que este nivel de actividad me lo dio el ejercicio. El ejercicio también me está diciendo que me voy a ganar un 30% de margen de utilidad, me voy a ganar un 30% y estos fueron los datos que me está dando el ejercicio. Un nivel de actividad de 400 tomas de citologías, que los socios quieren ganarse un 30% de margen de utilidad. Recuerden que ese margen de utilidad definitivamente es lo que se quiera ganar el dueño de la empresa. En este caso a mí me dijeron que el margen de utilidad era todo lo concerniente al 30% que ellos se querían ganar. Entonces recuerden que aquí en el canal yo ya les dejé en días anteriores, les dejé cómo hacer la liquidación de nómina. Hoy la voy a hacer a grandes rasgos. Hoy no me voy a poner a liquidar SENA, ICBF, caja de compensación. Si tienen alguna duda en la liquidación de lo que es la carga prestacional, pueden consultar el video en el canal y ahí encontrarán cómo es que se llama cómo liquidar nómina en Colombia. Entonces ahí van a encontrar cómo se hace uno a uno todos los conceptos. Aquí yo voy a hacer una liquidación de nómina mucho más rápida, ¿sí? No sin antes explicarles de dónde salen cada uno de los conceptos. Entonces vamos adelante. Recuerden que voy a hacer primero la liquidación de nómina para poder clasificar, luego vamos a hacer algo que se llaman depreciaciones para poder hacer la clasificación de los costos y con la clasificación de los costos llegar a esa matriz del costo. Entonces vamos a iniciar, ¿cierto? Recuerden que nosotros hablamos de que esta bacterióloga, este auxiliar de bacteriología y esta citóloga, aparte de este salario que ganan, de estas horas extras y de estos recargos, ellos tienen asociado algo que se llama carga prestacional. Lo voy a poner por acá, carga prestacional, y recuerden que esa carga prestacional tenía algo que se llamaban para fiscales, ¿cierto? Seguridad social y otro término que eran las prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces recuerden que esto ya lo liquidamos en videos anteriores. Si quieren aprender cómo se hace uno a uno los conceptos, vayan a ese video. Mientras tanto, yo lo voy a hacer de una forma global. Recuerden que los parafiscales, nosotros teníamos en el concepto de parafiscales SENA, ICBF y caja de compensación. Si ustedes suman los tres porcentajes, les va a dar el 9%. De seguridad social, ustedes tenían, recuerden que ustedes tenían el concepto de salud, de pensión y de ARL. Si ustedes suman los conceptos, esto les daría el 21.5%, ¿cierto? ¿La suma de qué? Del 8%, 8.5% de salud, 12% de pensión y el 1% de la ARL. Recuerden que para los ejercicios dijimos que íbamos a trabajar el 1% porque es con una tabla del riesgo. Luego hablamos de las prestaciones sociales y en las prestaciones sociales nosotros dijimos, las prestaciones sociales hay tres que son primas, cesantías e intereses de las cesantías que se liquidan de una forma especial y las vacaciones que se liquidan de una forma especial. Si ustedes suman los porcentajes de primas, cesantías e intereses de las cesantías, eso les va a dar 7.666666. Vamos a ir hasta 5 decimales. Y si ustedes aquí solito voy a dejar el concepto
voy a ponerlo por acá, el concepto de vacaciones, porque recuerden que la liquidación de las vacaciones también se hacía sobre un concepto especial que ya se los digo a medida que vaya desarrollando el ejercicio. Recuerden que la provisión era del 4.16667%. Entonces, ahora sí vamos a hablar de esos conceptos globales. Recuerden que los parafiscales nosotros los liquidábamos sobre el ingreso base de cotización, la seguridad social sobre el ingreso base de cotización, las prestaciones sociales, ingreso base de cotización más el subsidio de transporte, y recuerden que las vacaciones eran sobre el salario básico. Entonces, teniendo eso claro, voy a hacer la liquidación de estas personas. Recuerden que aquí la matriz me está hablando de costo fijo, de costo variable. Entonces yo no puedo hacer una mezcla de los costos fijos y los costos variables. Cuando yo di la introducción a la clase les dije que previamente nosotros deberíamos haber tenido una clase o debemos tener unos conocimientos en cuanto a la clasificación de los costos y su relación con los niveles de actividad. Cuando nosotros hablamos de esa clasificación de los costos, es que yo tengo que saber que hay costos fijos, que hay costos variables, que hay costos directos, que hay costos indirectos. Aquí yo tengo un costo que se comporta como semifijo o semivariable. ¿Cómo así, profe? Yo no entiendo. Sí, miren, el salario de la bacterióloga hay una parte que es fija, que son los 3 millones de pesos, porque si yo les explico en relación con el nivel de actividad, que es lo que nosotros debíamos tener un conocimiento previo, el nivel de actividad eh, puede variar dentro de la prestación del servicio. Nosotros presupuestamos aquí 500, pero 400, pero pueden haber 350 servicios. ¿Qué pasa si hay 350 servicios para poder hacer la clasificación de los costos? Pues resulta que si hay 400 servicios, yo le pago a la bacterióloga 3 millones de pesos. Sí, es un costo fijo porque yo a ella le voy a pagar los mismos 3 millones de pesos, así atienda 400 servicios o 350 servicios. Pero hay algo que es variable porque las horas extras sí van a variar dentro de su salario. Este mes puede hacerse 1 hora extra, 2 horas extras, 5 horas extras, entonces es un costo que va a variar dependiendo la atención que ella tenga. Si a ella un día le tocó quedarse 2 horas o 3 horas para lograr la atención de los pacientes, pues eso va a ser un costo variable. Lo mismo los servicios, el agua o hablemos de la luz. Si yo presto 400 servicios, voy a gastar 900.000 pesos de luz. Pero si yo presto 350 servicios, ¿cómo se va a comportar la luz? Va a tender a disminuir el costo de la luz porque quiere decir que la lámpara, cuando yo tengo a la paciente dispuesta para tomarle la citología, yo tengo que prender la luz del consultorio, tengo que prender la lámpara para poder insertar el, el espéculo. Entonces eso quiere decir que la luz va a estar más tiempo funcionando si yo tengo más pacientes. Entonces, si yo comparo los costos con el nivel de actividad, yo sé cómo clasificarlos si son costos fijos o costos variables. Entonces, tengan eso en cuenta, que eso era lo que ustedes tenían que tener como conocimiento previo para poder realizar una matriz de costo o una matriz de utilidad. Entonces, vamos a seguir hablando o vamos a seguir liquidando la nómina. Entonces recuerden, yo tengo que tener el ingreso base de cotización. Recuerden que aparte hay subsidio de transporte que por ley yo tengo que pagárselo a los empleados y que también hay un término de dotación. ¿Sí? La dotación recuerden que es a libre albedrío. Recuerden que hay una condición en la clase anterior, recuerden de cómo liquidar nómina, no me voy a entrar de lleno a eso. Tienen que ver la otra clase para que sepan de dónde salen los conceptos de dotación. Yo le voy a poner a esta persona 40.000 pesos mensuales y a la citóloga no le voy a poner dotación porque no cumple con los requisitos establecidos dentro de las condiciones para el pago de dotación y para el pago de subsidio de transporte. El único empleado que tendría derecho sería este por esos mismos conceptos hablados por allá en clases anteriores. Y yo
voy a hacer una totalización de los costos. Entonces voy a decir cuánto es la suma de los salarios, cuánto es la suma de las horas extras, cuánto es la suma de los recargos. Aquí voy a tomar la autosuma de los recargos, cuánto es la suma del total de los subsidios de transporte y cuánto es la suma del total de la dotación. Entonces yo ya tengo aquí específico esos conceptos, y con base a esos conceptos ahora sí recuerden que tengo que liquidar el ingreso base de cotización. Entonces voy a tomar estos y los voy a copiar por acá porque tengo que tener en cuenta que tengo que hacer una carga prestacional fija, que son costos fijos, y tengo que hacer una carga prestacional variable. ¿Sí? Porque no puedo mezclar los costos. Yo no puedo mezclar los costos fijos y los costos variables porque la matriz me está pidiendo que yo quiero saber cuál es el costo fijo de una unidad, cuál es el costo variable de una unidad y quiero saber cuál es el costo total de una unidad. Entonces tengo que tener segmentados los costos. Voy a hacer una carga prestacional fija, entonces voy a necesitar el ingreso base de cotización fijo, ¿cierto? Y voy a tener que tener el ingreso base de cotización variable. ¿Listo? Y con base a eso voy a hacer la liquidación. Entonces, ¿cuál sería el ingreso base de cotización fijo? Serían los salarios, ¿cierto? Ese sería mi ingreso base de cotización, los salarios, porque esto se comporta como variable, los recargos se comportan como variable, el subsidio de transporte se comporta como fijo, pero recuerden que no es salarial, por eso no lo incluyo, y la dotación se comporta como fija, pero tampoco la incluyo porque no es salarial. Recuerden que esos conceptos los vimos en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo en la clase de nómina para que la retomen. Listo. Entonces, teniendo claro esto, voy a liquidar los parafiscales. Los parafiscales serían el ingreso base de cotización por el 9% y yo ya tengo lo que tengo que pagar por estos tres empleados, por estos tres salarios, ¿cierto? De 7.700.000, yo tengo que pagar 693.000 pesos correspondientes a los parafiscales. Voy a liquidar la seguridad social y voy a coger el ingreso base de cotización por el 21.5% y yo ya sé que de seguridad social de los tres conceptos tengo que pagar 1.655.500 y de prestaciones sociales recuerden que aquí el concepto cambió. Nosotros aquí lo hacemos sobre el ingreso base, sobre el ingreso base, pero este es sobre el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte. O sea, yo trabajaría sobre el ingreso base de cotización más el total del subsidio de transporte. Y ahora sí, sobre ese valor voy a liquidar el 17.66%. ¿Listo? Recuerden que esto está parametrizado eh, en Excel, ¿sí? El Excel siempre va a calcular es el valor del parámetro que yo le di, así yo esconda los decimales, él siempre va a tomar los decimales de la casilla. Entonces voy a seguir liquidando por acá la nómina, ¿cierto? Me faltan las vacaciones son sobre salario básico, entonces recuerden que la suma de los salarios son 7.700.000. En este caso específico, el ingreso base de cotización es igual al salario básico, entonces yo voy a coger esto por el 4,16667%. Recuerden que aquí el Excel me aproxima, pero si yo abro los decimales estoy hablando del 4,66667%. Listo, yo ya liquidé la carga prestacional fija. Con esa carga prestacional fija voy a hacer unos cálculos para llenar la matriz, pero yo tengo lo que tengo que entender es que este ingreso base de cotización fija, pues estos costos también se van a comportar como una carga prestacional fija. Ahora necesito hallar el ingreso base de cotización variable, que van a ser las horas extras y van a ser los recargos. ¿Por qué? Porque esos dos valores son salariales, recuerden, son salariales el artículo 127 y sobre esto voy a liquidar una carga prestacional porque sobre estos conceptos yo también tengo que hacer el pago
pago respectivo, sino como me van a variar durante los meses, yo los voy a catalogar es como un costo variable. Entonces voy a coger los 93.000 pesos por el 9%, voy a coger los 93.000 pesos por el 21.5%, voy a coger los 21.000 pesos por el 17.6666%. Recuerden, aquí también recuerden que no le sumo el subsidio de transporte porque yo ya lo tuve en cuenta en la carga prestacional fija, porque yo dije que esto era un costo fijo, que es un costo que yo tengo todos los meses de la misma forma para con el mismo empleado, entonces lo catalogué como un costo fijo. Y recuerden que el tema de las vacaciones se hace sobre salario básico. Si yo lo hago sobre lo que es ingreso base de cotización de algo que es variable como lo son estos costos, me quedaría mal. Entonces aquí yo no voy a incluir el tema de las vacaciones porque las tuve en cuenta sobre el salario fijo o el salario básico que había acá, entonces por eso no las tengo en cuenta acá. Recuerden chicos, si tienen algún comentario lo pueden dejar ahí abajo, todas sus preguntas, y yo trataré de resolverlas en lo más antes posible para que puedan llevar a cabo todos los talleres que tienen dentro de las asignaciones dentro de la universidad. Entonces vamos a seguir realizando la clasificación. Entonces recuerden que ahora me toca catalogar o clasificar cómo está este costo, si es una clasificación de costo variable o si es una clasificación de costo fijo. Recuerden que siempre lo tengo que comparar con el nivel de actividad, y yo ya vi que los salarios se comportan como un costo fijo porque siempre le voy a pagar a los empleados la misma cantidad de dinero como salario, porque así se presten más servicios o menos servicios, va a ganar el mismo salario. Entonces yo voy a catalogar estos salarios como un costo fijo, las horas extras como un costo variable, los recargos como un costo variable, el subsidio de transporte como un costo fijo y la dotación como un costo fijo. ¿Listo? Como yo ya clasifiqué eso, tengo que clasificar también el equipamiento médico es un costo fijo, los equipos de oficina es un costo fijo y ya les digo por qué se comporta como un costo fijo. El agua es un costo variable, la luz es un costo variable y el teléfono es un costo variable, a menos que el recibo nos diga que es un cargo fijo, a menos que el ejercicio nos diga que es un cargo fijo. Como aquí no nos está diciendo que es un cargo fijo, yo lo tomo como un costo variable. ¿Listo? Y aquí el ejercicio nos decía tener en cuenta un costo variable por unidad de 8.900. Entonces, esto también yo lo voy a catalogar como un costo variable. Y esto que hice del ingreso base de cotización, esto es un costo fijo, los parafiscales, la seguridad social es un costo fijo, las prestaciones sociales es un costo fijo y las vacaciones son un costo fijo. Esto que yo hice sobre el ingreso base de cotización variable se va a comportar como un costo variable, un costo variable y un costo variable. Teniendo eso en cuenta, lo único que me falta para poder realizar la matriz es hacer el tema de las depreciaciones. Recuerden que vamos a hacer una depreciación en línea recta. ¿Listo? Depreciación en línea recta, teniendo en cuenta que ¿qué es una depreciación? Voy a abrir por aquí en mi internet y les voy a decir qué es una depreciación. Mire, ¿qué es el concepto de depreciación? El concepto de depreciación en contabilidad se refiere a la pérdida de valor que un bien experimenta a lo largo de su vida útil. Este cálculo o evaluaciones se realiza a los activos de la empresa, a todo lo material como sillas, computadores, memorias, impresoras, entre otros. ¿Listo? Y nosotros podemos hacer las depreciaciones como nosotros queramos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la página de Actualícese con respecto a las dotaciones? Nos dice cómo cómo se estima la vida útil de los activos. Entonces ya hay una vida útil establecida, ¿cierto? Pero dice, para la realización de la estimación de la vida útil de los activos de bajo impacto sobre los estados financieros, como es el caso de los muebles, enseres o algunos equipos de cómputo, la entidad podrá asignarles una vida útil genérica, por ejemplo, 10 años para muebles y enseres y 5 años para equipos de cómputo. Recuerden que la depreciación que yo voy a hacer aquí
la voy a hacer en línea recta, pero hay algo que se llama la norma internacional de información financiera y nosotros siempre tenemos que adherirnos en temas, en temas referentes a la información financiera con todo lo que es norma internacional de información financiera. Por allá en esos conceptos les van a decir que en realidad la depreciación nosotros le debiésemos hacer un valor real o eh, eh, un valor actual o un valor real si el bien todavía nos presta un servicio. Tenemos que aplicar matemática financiera y traer ese valor presente, cuánto vale en la actualidad. Nosotros vamos a hablar de una depreciación en línea recta. Recuerden que los equipos médicos tienen una vida útil, voy a poner por acá vida útil de 10 años. Voy a ponerlo por acá, 10 años. Y recuerden que todo lo que es equipo de oficina les van a decir que tiene una vida útil de 3 años. Listo, voy a poner acá años y voy a poner acá vida útil. Listo. Entonces, con base a eso, ahora sí, recuerden que como nosotros estamos haciendo una matriz de costo mensual, estamos clasificando los costos de un periodo. Cuando yo hablo de un periodo, hablo de 30 días y 30 días corresponden a un mes. Nosotros estamos haciendo una matriz de costos para un mes de servicio. Si yo ya quiero hacer el presupuesto de 6 meses, pues tendré que tener en cuenta los valores porcentuales que me digan los directivos o tendré que tener en cuenta las proyecciones mensuales o el incremento mensual que debo hacer a la proyección, al presupuesto o al costeo que estoy realizando. Entonces recuerden que estoy utilizando una depreciación en línea recta. Lo único que tengo que hacer es que voy a decir que em, recuerden que todo esto como yo lo estoy haciendo a un mes, yo tengo que poner que en un año hay 12 meses, ¿cierto? En un año hay 12 meses. Y lo único que tendría que hacer aquí es coger el valor de los años por los meses del año y yo ya sé que son 120 meses los equipos médicos y voy a hacer lo mismo para los equipos de oficina 3 por 12 meses y son 36 meses. Recuerden que esto me va a decir es los meses de la depreciación. Ya teniendo esos conceptos, puedo hacer el concepto aquí de la depreciación en línea recta. Entonces, voy a coger el valor del equipo o del activo fijo y lo voy a dividir en los 120 meses y eso me va a dar una depreciación mensual de 333 pesos con sus respectivos decimales y voy a hacer exactamente lo mismo, 10 millones dividido los 36 meses y eso me va a dar el valor de la depreciación. Recuerden que yo les dije que ustedes tienen que tener un conocimiento previo de clasificación de los costos. Por allá nosotros hablábamos de qué costos implican salida de efectivo y qué costos no implican salida de efectivo y dejamos claro que la depreciación es un movimiento netamente contable, que cuando nosotros incurrimos en el costo es en la compra del equipo, pero en realidad yo lo voy a cargar financieramente a mi gasto es mes tras mes es que esto me va a impactar dentro del gasto de la empresa, mes tras mes. ¿Listo? Entonces, recuerden que yo hablo de gasto cuando son equipos que están destinados al buen desarrollo de la actividad de la empresa. Si no, hablaré que los tengo que llevar al costo de venta si hacen mayor valor del costo para que esto sea tenido es como un costo y no como un gasto. Recuerden que también en clases anteriores nosotros definíamos cuál era la diferencia entre el costo y cuál era la diferencia entre el gasto. Entonces ya hicimos las depreciaciones en línea recta, lo único que tengo que recordar es que esas dos depreciaciones van a catalogarse como un costo fijo. Entonces yo ya tengo todos los costos fijos, lo único que voy a hacer es los costos fijos, voy a poner por acá que el costo fijo, yo voy a pintarlo de color amarillo, o sea que los salarios son costo fijo, que el subsidio de transporte es costo fijo, que la dotación es costo fijo,
¿cierto? Que los parafiscales son un costo fijo de lo que es ingreso base de cotización fijo, que la seguridad social es un costo fijo, que las prestaciones sociales son un costo fijo y que las vacaciones son un costo fijo para el ingreso base de cotización fijo. ¿Listo? Y las depreciaciones son un costo fijo y ya tengo clasificados los costos fijos. Yo ya puedo llenar mi matriz. Si yo en este caso me dijeran cuál es el costo fijo total, yo ya lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los salarios más el subsidio de transporte más la dotación más la clasificación de las dos depreciaciones más lo que clasifique aquí abajo como costo fijo, o sea, los parafiscales más la seguridad social más las prestaciones sociales más las vacaciones y yo ya tengo el costo fijo total. ¿Puedo sacar el costo variable total? Sí, yo voy a clasificar el costo variable con un color azul. Recuerden que siempre tengo que hacer esa clasificación para poder realizar el ejercicio. Entonces, costo variable lo tengo acá, costo variable lo tengo acá. ¿Qué más es costo variable? Los servicios son costo variable, ¿cierto? Si yo tuviera aquí temas de insumos, también serían costos variables. Recuerden que el requerimiento nos los da el ejercicio o el requerimiento nos los da las necesidades que tengamos en el servicio. Y aquí también hay un costo variable, lo voy a poner acá en azul, de 8.900 por unidad. Y aquí hay un costo variable de la carga prestacional variable, que son estos azulitos. Si en este momento a mí me dijeran cuál es el costo variable total, yo lo puedo calcular. Lo único que tendría que hacer es coger aquí el valor de las unidades que voy a producir por los 8.900 pesos y eso me va a dar el costo variable eh, para 400 servicios. Recuerden que tengo que hacerlo así porque aquí me dicen que tener en cuenta un costo variable por unidad de 8.900 pesos. Como yo estoy hallando los costos variables totales, pues no me sirve la unidad, sino que tengo que tenerlo totalizado. Ahora sí puedo sacar el costo variable total. ¿Cuál sería el costo variable total? La suma de las horas extras, de los recargos, del agua, de la luz, del teléfono, del costo variable que nos dio el ejercicio y de la nómina variable. Entonces, yo ya tengo cuál es el costo variable total y a mí el costo variable total me dio 6.397.795 pesos. Yo ya tengo los costos totales. ¿Cómo calculo los unitarios? Solo dividiendo. ¿Cómo así, profe? Entonces voy a sacar el costo fijo unidad, voy a coger el costo fijo total dividido en el nivel de actividad y me va a dar el costo fijo de una unidad. Recuerden, yo voy a sacar todo esto a decimales porque en clases de costos tenemos que trabajar a 4 decimales o tenemos que hacer la aproximación. Estamos trabajando a 4 decimales, entonces todo lo voy a dejar para el parámetro a 4 decimales para que ustedes lo tengan claro ahí. ¿Listo? Como el Excel viene, si yo no lo dejo aquí que se vean los decimales, ustedes van a pensar que yo no los tuve en cuenta, pero en realidad sí los estoy teniendo en cuenta. El costo variable unidad, entonces voy a coger el costo variable total dividido el nivel de actividad y eso me va a dar el costo variable de una unidad. El costo variable unitario me dio 15.994 pesos. ¿Qué tengo que entender yo aquí, chicos? Tengo que entender también que hay unas fórmulas, que es el costo total y el costo total es igual, voy a ponerlo acá, el costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total. ¿Sí? Tengo que tener otra fórmula que el costo total unidad es igual, voy a ponerlo por acá, el costo total unidad es igual al costo fijo unidad más el costo variable unidad. Y hay otra fórmula que es la fórmula de precio de venta. Entonces voy a combinar por acá precio de venta es igual y lo voy a dejar
aquí precio de venta es igual al costo fijo unidad más, perdón, el costo fijo total más el costo variable total por uno más el margen de utilidad, cierra paréntesis, y todo eso va a estar dividido en las unidades. Entonces voy a ponerlo por aquí, unidades. ¿Listo? Esa sería la fórmula. Precio de venta es igual al costo fijo más el costo variable por uno más el margen de utilidad dividido las unidades. Entonces esas formulitas las vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque ahora voy a hallar el costo total. ¿Cuál es el costo total? Pues la sumatoria del costo fijo total más el costo variable total. Entonces el costo total es la sumatoria del costo fijo total más el costo variable total. Y yo ya saqué mi costo total. Quiero saber cuál es el costo total de una unidad. Lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo decir el costo total dividido en el nivel de actividad o puedo tomar la fórmula que me dio el profesor. Costo total unidad es igual al costo fijo unidad más el costo variable unidad. O sea, yo puedo decir que es la sumatoria entre este más este. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. Voy a decir que me muestre los decimales y ustedes verán que es exactamente el mismo costo. Entonces, todo depende, es como yo lo quiera hacer. Si tengo el total dividido en el nivel de actividad, me va a dar el costo unitario, o si no, simplemente voy a sumar los dos costos unitarios y va a ser exactamente lo mismo. Hasta aquí, chicos, es cómo elaborar una matriz de costos. Aquí ya elaboramos la matriz de costos y yo ya puedo decir o me puede quedar a mí claro cómo se comportan los costos dentro de este nivel de servicio, porque dentro de este nivel de servicio se comportan de una forma. Si yo tuviera un nivel de servicio de 300 unidades, el costo se va a comportar distinto. ¿Por qué? Porque hay un costo variable por unidad que es adicional a los costos calculados. Ya les digo qué pasa en ese caso específico. Entonces aquí podemos nosotros hacer una comparación de cómo se comportan los costos dependiendo del nivel de actividad. Voy a hacer este otro nivel de actividad porque nos va a hacer un cambio en los costos y ustedes se van a dar cuenta si nosotros esto fuera una capacidad instalada, cómo sería el manejo de los costos, así esto fuera una capacidad real. ¿Sí? Recuerden que esa capacidad instalada es lo que puede en realidad funcionar un equipo al mes a plena capacidad o el servicio a plena capacidad. Pero hay una capacidad real esta se llama capacidad instalada o capacidad presupuestada y aquí estamos hablando de una capacidad real, ¿sí? Entonces recuerden que todo esencialmente depende es de lo que yo quiera ver dentro de mis costos, ¿sí? Yo estoy viendo una capacidad real o una capacidad instalada. Resulta que el presupuesto para la capacidad instalada, que es lo máximo que yo puedo atender o lo máximo que puedo producir o lo máximo que puedo distribuir, que serían 400 unidades, o sea, mi costo, el costo óptimo del servicio sería que una unidad me vale a mí 47.172 pesos. Pero vamos a ver qué sucede cuando el servicio no funciona a esa capacidad presupuestada, sino que hay una capacidad real que se disminuye. Y vamos a ver cómo se van a comportar los costos. ¿El costo fijo va a ser igual? Sí, porque nosotros dijimos que así haya una disminución o aumento, el costo fijo va a ser exactamente el mismo, pero el costo variable sí va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? En este costo, porque nosotros aquí multiplicamos por 400 unidades, voy a poner unidades y aquí vamos a multiplicar por 300 unidades y ustedes van a ver que el costo va a cambiar. Entonces
voy a poner 300 unidades, que es la capacidad real, por 8.900, y eso nos va a dar 2.670.000 pesos. Aquí me disminuyó el costo variable, pero ustedes van a ver que los otros costos variables van a ser exactamente lo mismo. Entonces voy a sacar el costo variable total. Recuerden que era la sumatoria de todos los azules: horas extras más recargos más los servicios públicos más el costo variable que tengo por acá, más la carga prestacional variable. Este más este. Y yo ya tengo el costo variable. Y si ustedes vieron, mi costo variable, valga la redundancia, varió, ¿sí? Yo tengo un costo variable en una capacidad instalada de 6.397.794, y en una capacidad de 300 unidades me va a hacer un costo variable de 5.507.794. Y vamos a ver qué va a pasar con los costos unitarios. Miren, entonces yo cojo el costo fijo dividido en la capacidad real, y miren lo que pasó con el costo. Es que para eso es que se hace la matriz. Nosotros podemos identificar aquí que ya el costo fijo no es 31.000 pesos, sino que se me aumentó el costo. O sea, eso quiere decir que yo voy a tener un menor margen de rentabilidad, ¿sí? Porque se me aumentó el costo en 41.571 pesos. ¿Qué va a pasar con el costo variable? Cojo el costo variable, lo divido en mi nivel de actividad, y ustedes van a ver que varió, que me aumentó también. O sea que en vez de disminuir los costos, estoy aumentando los costos, y obviamente al aumentar los costos se va a disminuir mi utilidad. ¿Cuál sería el costo total? Pues la sumatoria del costo fijo más el costo variable. También aquí sí el costo total me disminuyó. Voy a ponerlo por acá. Me disminuyó, y yo voy a ver cuánto me cuesta producir una unidad. Entonces, este más este. ¿Listo? Entonces, miren, a mí me costaba en una capacidad óptima, en una capacidad de servicios óptima, producir un servicio me costaba 47.000 pesos, 47.172. Pero si yo bajo la atención, si no cumplo con los requisitos de la capacidad instalada del servicio del departamento, si yo actúo por debajo de la capacidad, miren lo que va a pasar con el costo. Me va a aumentar el costo. Eso lo vamos a ver ahorita en una matriz de utilidad. Voy a poner por acá matriz de utilidad, y vamos a calcular la matriz de utilidad para que ustedes la tengan muy clara. Utilidad. Entonces, aquí voy a poner mi matriz de costos, y aquí abajo mi matriz de utilidad. Recuerden, mi matriz de utilidad la voy a poner por acá. Voy a decir que me copie las fórmulas y listo. Y ya la pasé exactamente igual. Lo único que voy a hacer es validar los valores, y si los valores están perfectos, listo. Voy a seguir con mi matriz de utilidad. Entonces recuerden que a la matriz de utilidad nosotros le vamos a poner unos campos de más. Precio de venta, ¿cierto? Vamos a poner un ingreso, vamos a poner un costo fijo, entre comillas voy a poner que es un costo fijo que no implica salida de efectivo. Voy a poner por acá un costo fijo, y voy a poner que es un costo que implica salida de efectivo, y voy a poner por acá una utilidad contable, y voy a poner por acá una utilidad real. ¿Listo? Entonces ya tengo los campos adicionales. Entonces, si el ejercicio les dice que hagan una matriz de costos, ustedes van a hacer esta pequeñita, y en esa pequeñita ustedes se van a dar cuenta cuál es el costo de una unidad a plena capacidad, y cuánto es el costo de una unidad a una capacidad real o a una capacidad presupuestada. Vamos a hacer el mismo ejercicio
¿cierto? Vamos a hacer es la matriz de utilidad para ese mismo ejercicio, por eso nosotros estamos utilizando estos mismos datos. Entonces ahora nos toca calcular el precio de venta. Aquí está la fórmula del precio de venta, la vamos a calcular. Precio de venta, voy a poner por acá, precio de venta es igual, precio de venta es igual, y me decía que el precio de venta es igual a la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Entonces recuerden, solo voy a poner aquí. Entonces me dice que es el costo fijo, voy a traer el costo fijo total, y me dice más el costo variable, voy a traer el costo variable total que está aquí, ¿cierto? Voy a traer el 1, que es lo que me dice la fórmula, más el margen de utilidad. Pero recuerden que el margen de utilidad yo no lo puedo poner como el tanto por ciento, porque no me lo tomaría la calculadora, eh, o no me lo tomaría el Excel directamente, sino que yo tendría que hacer una fórmula entre paréntesis. Lo que voy a pasar es ese margen de utilidad que me dio el ejercicio, lo voy a pasar a un número real, lo voy a dividir en 100 y ya tengo el margen de utilidad. Lo único que yo cogí es el 30% dividido 100, y eso me va a dar aquí que es el 0.3. Entonces el 1 más el margen de utilidad, que este es un número real, entonces yo solo voy a reemplazar 1 más el margen de utilidad, y yo ya voy a saber que es 0.30, y eso lo voy a dividir sobre las unidades, que las unidades en este caso son 400 unidades. Pero recuerden, lo que quiero que tengan claro es de dónde salen los conceptos, porque yo no estoy reemplazando, yo solo estoy reemplazando. Este es el costo fijo total, este es el costo variable total, y esta es la sumatoria, voy a poner aquí entre paréntesis, que es la sumatoria del 1 más el margen de utilidad. Eso fue lo único que estoy haciendo acá para que lo tengan claro, y estos fueron las unidades, para que lo tengan muy claro de dónde están saliendo los números. Entonces puedo decir que el precio de venta, voy a ponerlo por acá, es el costo fijo más el costo variable, ¿cierto? Por 1 más el margen de utilidad dividido las unidades. Lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes tengan claro el concepto. ¿Listo? Entonces recuerden que esto va dividido, lo voy a poner por acá, y que aquí lo único que yo hice fue sumar el costo fijo total más el costo variable total. Eso es lo que hice acá, y este es el mismo concepto que tengo acá, el 1 más el margen de utilidad, y estas son mis unidades. Entonces voy a definir que el precio de venta es igual, que el precio de venta, listo, aquí está, que el precio de venta es igual, el precio de venta es igual al costo fijo más el costo variable por el 1 más el margen de utilidad. Yo ya lo tengo aquí, y que eso iba dividido en las unidades, que son estas. Lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes entiendan de dónde sale el concepto. Entonces tengo que el precio de venta es igual, voy a ponerlo por acá, precio de venta es igual al costo fijo más el costo variable por 1 más el margen de utilidad dividido las unidades. Entonces yo ya tengo aquí el precio de venta. Yo tengo que vender a este precio para que pueda recuperar mi utilidad y generar para que pueda recuperar mi costo y generar un margen de utilidad del 30%. Yo ya sé que aquí voy a ponerlo en otro color para no confundirnos. Yo ya tengo aquí mi precio de venta, entonces lo único es que ese precio de venta lo voy a llevar a la casilla de precio de venta. ¿Listo? ¿Cómo calculo el ingreso? Recuerden que nosotros hablábamos que el ingreso es el precio de venta
por las unidades que voy a vender y ese sería mi precio de venta. Nosotros recuerden que también dijimos que el costo fijo que no implica salida de efectivo son las depreciaciones porque son un movimiento netamente contables. Entonces las depreciaciones van a ser esta más esta. Ese es el costo fijo que no implica salida de efectivo. El costo fijo que implicaría salida de efectivo sería el costo fijo total menos el costo fijo que no implica salida de efectivo y nosotros diríamos que ese es mi costo fijo que implica salida de efectivo. ¿Cuál sería la utilidad contable? El ingreso menos el costo total. Ese sería mi utilidad contable. Pero recuerden que debe haber una utilidad real porque hay un costo que no implica salida de efectivo. La utilidad real sería la utilidad contable más el costo fijo que no implica salida de efectivo. Entonces yo hablaría que si a plena capacidad del servicio, yo tendría una utilidad de 6.171.869 pesos. ¿Listo? Que yo tendría un precio de venta de 61.325 pesos. Pero entonces ahora voy a hacer el precio de venta para la capacidad presupuestada o la capacidad real. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me toca volver a hacer las fórmulas porque cambió el costo. Entonces me voy a llevar esta formulita por acá, control C, control V, me la voy a llevar por acá, le voy a decir que me tome los valores. Bueno, no me los trajo. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar otra vez. Costo fijo total. ¿Cuál es el costo fijo total? Yo lo tengo acá, ¿cierto? ¿Cuál es el costo variable total? Voy a traerlo por acá. El costo fijo total, el costo variable total. Aquí está mi costo variable total que me cambió, ¿cierto? Y el 1 más el margen de utilidad. Aquí vendría a ser el mismo 1.30, ¿sí? 1.30. Y yo ya tengo, aquí voy a reemplazar es 300 unidades y ya puedo empezar a realizar este mismo cálculo que hice aquí. Entonces recuerden que estoy definiendo costo de venta para la capacidad presupuestada y voy a poner que es la suma del costo fijo más el costo variable por 1.30, ¿cierto? Dividido las unidades y que en este caso las unidades eran 300 y voy a ponerle aquí para que ustedes entiendan la fórmula. Y me voy a traer esta para que no me toque hacerla. Entonces aquí lo único que voy a hacer es el costo fijo más el costo variable por 1.30 porque la utilidad no cambió, ¿cierto? Dividido las 300 unidades y aquí yo ya tengo mi voy a definir el precio de venta, entonces lo único que voy a hacer es esto que me dio aquí dividido las unidades y yo ya tengo el precio de venta aquí definido. Y miren lo que pasa, chicos, porque es que si yo quiero recuperar el costo y ganarme el mismo margen de utilidad, miren lo que ahora tengo que vender el producto para poder recuperar el costo de 59.000 pesos y ganarme un margen de utilidad del 77%, yo tendría que incrementar el precio de venta en 17.000 pesos casi. Vamos a hacer la diferencia. Este menos este, yo tendría que subirle el precio al servicio en 16.575 pesos. ¿Qué va a pasar en la vida real si yo hago eso? Si yo hago eso en la vida real, quiere decir que yo voy a perder clientes porque se van a ir donde sea más barato. Este es mi precio competitivo, pero si yo hago esto me toca incrementar el precio y es completamente seguro que no lo voy a recuperar. Pero si yo vendiera, miren, si yo vendiera al mismo precio y le quito el costo, yo tendría una utilidad por cada uno de
1.394. Entonces recuerden que la matriz se hace es para poder comparar qué está pasando con mis costos fijos unidad, con mis costos variables unidad, con mi costo total unidad, qué pasa con mi precio de venta cuando yo trabajo a una capacidad presupuestada o a una capacidad instalada, o qué pasa cuando trabajo a una capacidad real. Entonces el ingreso vendría a ser el precio de venta por los servicios prestados. Yo voy a tener un ingreso de 23.372.000, me bajo el ingreso, ¿sí? El costo fijo que no implica salida de efectivo van a ser las mismas depreciaciones, el costo fijo que implica salida de efectivo va a ser el mismo porque el costo fijo no va a variar. ¿Cuál va a ser la utilidad contable? Pues el ingreso menos el costo total, el ingreso menos el costo total. Yo voy a tener esta utilidad contable, si me quedó bien calculada, el ingreso menos el costo total. No me había quedado mal calculada aquí arriba. Entonces, el ingreso menos, recuerden que la utilidad contable es el ingreso menos el costo total, lo que me va a ingresar a mí menos el costo total. Así calculo yo el, el ingreso. El, la utilidad contable es el ingreso menos el costo total. ¿Listo? El ingreso, aquí está el ingreso menos el costo total. Entonces recuerden siempre el ingreso menos el costo total. Vamos a poner esto con decimales. La diferencia no es mucha y aquí sería este más el costo fijo que no implica salida de efectivo. Entonces, miren lo que ahí nosotros nos podemos dar cuenta qué está sucediendo, ¿cierto? Cuál es la utilidad real en base al servicio y cuál es la utilidad. Recuerden que como el costo se aumenta y yo quiero ganarme el 30% con respecto al costo, por eso es que el margen de utilidad aquí, yo no me estoy ganando ni siquiera la misma utilidad. Mi utilidad disminuyó en alrededor de 200.000 pesos, pero ¿qué quiere decir? Que yo tengo que incrementar el precio. Si yo incremento el precio, mis clientes se van a ir porque los clientes siempre van a buscar donde sea más barato. Entonces, con esta matriz nosotros podemos identificar cómo se están comportando los costos dentro del servicio. Recuerden que esto es un costeo de un servicio que no está. Si fuera un costeo de un servicio que ya está, yo tengo que tomar datos históricos. Yo puedo decir que esto es un servicio que ya está y que estos son los datos. O puedo decir que es un servicio a presupuestar y que esos son los datos que me voy a los costos que voy a incurrir en esa apertura del servicio. Recuerden, chicos, que pueden dejar todas las dudas que tengan con referencia al ejercicio dentro de YouTube. Yo voy a tratar de ser como muy ágil en la respuesta. Eh, no siendo más, chicos, me despido, les doy gracias por estar aquí, no sé, muy atentos a lo que pasa en el canal. Recuerden que esto lo hago por un requerimiento de ustedes cuando me dijeron, profe, es que por favor usted nos puede dejar las clases. Entonces lo que yo hice fue la apertura del canal. Les doy gracias por estar aquí conectados. Esta es una forma de que ustedes tengan mucho más claros todos los conceptos que se ven en el aula de clase y que se ven en el aula de clase y que si ustedes toman un apunte y el apunte de pronto queda mal tomado, esta es una buena, esta es una buena oportunidad para que ustedes escuchen la clase, tomen los apuntes que hagan falta y recuerden que todos los apuntes deben estar en el cuaderno para posibles parciales, para posibles quizzes. Entonces tengan claro eso, chicos. No siendo más, me despido. Les dejaré otra clase en todo lo relativo a las jornadas de trabajo y a las horas extras para que el tema de la liquidación de la nómina quede claro. ¿Listo? Me despido, chicos. Muchas gracias por todo.
Voy a cerrar por aquí mi pantallita. Muchas gracias por todo. Nos vemos en otra oportunidad y Dios los bendiga.